Ok. Juan 15. ¿En qué versículo hemos quedado, Camilo? Bueno, 9, seguro. no en el uno, porque En el habíamos sacado Juan 14. 11. Bueno, pero no importa. Si quiere empezamos otra vez desde el 1. Sí, La vid verdadera es uno de los pasajes más bonitos. Y siempre digo eso de Juan, cada vez en cada capítulo, porque cada vez se pone más bonito. Eh, Espere, tengo que limpiar mis gafas. Este es el último discurso bueno, uno de los últimos discursos que Jesús va a dar antes de ser arrestado. Eh, Todo esto desde Juan 13 pasa en una noche y es probablemente el cuerpo más grande que tenemos de discursos de Jesús que termina obviamente en una oración muy bonita en Juan 17. Eh, el capítulo 14 se dedica más que todo a consolarlos diciéndoles que no van a estar solos, ¿no? Que el Espíritu Santo va a estar ahí, ¿sí? Que Él se va porque tiene que irse para que todo sea lo mejor posible. Pero que el Espíritu Santo, que es igual a Él, ¿sí? Uno como Él, otro consolador, porque Él estaba allá y era un consolador cuando ellos estaban ahí, ¿sí? Otro va a venir, ¿sí? Y esta vez no va a ser uno físicamente en la tierra encarnado, sino va a estar en todos los cristianos para siempre, que ese es el Espíritu Santo, ¿no? Y todo el tiempo, y todo el tema es que no teman, ¿sí? Como que Él se va a ir, va a ser terrible, los van a intentar arrestar, los van a intentar matar, ¿sí? Porque seguir a Jesús no es fácil, ¿sí? Y el costo de seguir a Jesús no es fácil, ¿sí? Y no es pequeño, pero la recompensa es igualmente grande, ¿no? Entonces empieza diciendo, yo soy la vid verdadera, ¿sí? Eh, que hace una referencia directa a Israel, ¿no? En muchos de los profetas, ¿sí? Se habla de Israel como la vid de Jehová, de Dios, de Yahweh, ¿no? Eh, pero como la higuera que Jesús seca y dice que no va a dar más fruto, Israel nunca fue la vid que Dios tenía planeada, ¿sí? Eh, Jesús es el verdadero Israel, podría decirse así, ¿no? Eh, Galatas lo dice de la forma en que Dios le prometió a Abraham que de una simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, una singular, un hombre que termina siendo Jesús, ¿no? De la misma forma acá Jesús intenta ver que aunque Israel tenía una misión y tenía un rol a la humanidad, ¿sí? No era solo ser una nación santa y separada, única y especial, como lo creían los judíos en esa época y como muchos lo creen todavía, ¿no? Porque el sionismo no se ha acabado. El rol de ellos era mostrar a Dios, ¿no? A todas las naciones. Y si uno lee los profetas, si uno lee Isaías, si uno lee Jeremías, se muestra que todo eso de la salvación y todo eso del mensaje de Dios y la ley no era solo para los judíos, sino que a través de ellos la humanidad debería conocer a Dios y su ley y ser benditos en eso, ¿no? Ellos nunca cumplieron ese rol, ¿no? Y sobre todo si lo vemos en la época en la que Jesús vivía, donde el judaísmo era una religión muy terrible, sí, una religión que valoraba más la opinión de los hombres, que se basaba en poder y en moralismo, sí, pero no conocían a Dios, ¿no? Eh, Jesús no, sí, Jesús sí hizo lo que Israel debería hacer, ¿no? Jesús vino al mundo a salvar a la humanidad, sí, Jesús vino al mundo a que a través de él todos los que creyeran fueran salvos, sí,
que es como el tema de Juan, ¿no? Desde el principio, es más, desde antes de que cualquier cosa fuera, Jesús estaba, Jesús era Dios y estaba con Dios, ¿no? Y vino a la humanidad para que a través de él haya vida, a través de él haya luz en el mundo, ¿no? Eh, entonces lo usa la metáfora de la viña para compararse de alguna forma a Israel, ¿no? Eh, verdadera porque él es la vid que debería ser, ¿no? Y mi padre, o sea, Dios, el Padre, es el viñador, ¿sí? Todo sarmiento o ramita o rama que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Entonces, el rol de un viñador, sí, es que el viñedo crezca lo mejor posible, ¿no? Siempre van a haber ramas que obstaculizan el crecimiento correcto de la vid, siempre van a haber eh, sarmientos, ramitas, raíces, sí, cosas que no hacen que funcione como debería funcionar, ¿no? Y el rol del viñador, que pues en esa época, sí, sin tanta tecnología, era supervisar que la vid creciera de la forma que creciera, que creciera de la mejor forma posible, sí, que creciera como debía crecer, que las uvas, sí, fueran tan grandes como fuera posible, que fueran tan jugosas como fuera posible, que tuvieran un buen color, sí, que donde hubiera gusanos o bichos o bueno, todo tipo de cosas que pueden dañar un viñedo, él está encargado de pulir, sí, no sé si es el término más correcto, pero pulir el viñedo para que sea el mejor posible, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona eso, no? ¿Cómo funciona eso en el entorno de Jesús siendo la vid? Eh, va a haber cosas que obstaculizan el crecimiento y van a haber cosas que, que, que dan fruto y que florecen, ¿no? Y esa es una parábola que tiene muchas relaciones, como la del trigo y la cizaña, ¿no? Ambas crecen juntas, sí, pero al final se ciegan y se bota una al fuego y la otra se deja en el granero, ¿no? Es lo mismo en la vid de Jesús, bueno, en la vid que es Jesús, ¿sí? Va a haber ramas que dan fruto y ramas que no dan fruto, ¿sí? Eh, en la iglesia, en el reino de los cielos, bueno, en el reino de los cielos mientras existe en la tierra, ¿no? Va a haber ramas que dan fruto y ramas que no dan fruto, ¿sí? Ese es un tema muy importante, sí, que se ve mucho como en Juan 13 de aquí en adelante, ¿no? Cuando estaba con los 12 y Judas se fue, sí, les dijo que todos estaban limpios, pero cuando estaba Judas les decía que no, sí, y habla mucho de los que él amó, sí, habla mucho de los que son de él, ¿no? Finalmente es que no todo el que parece el reino de los cielos es el reino de los cielos, ¿no? Y va a haber ramas que no dan frutos, ¿sí? Jesús dice eso mucho, ¿no? Por sus frutos los conocerán, ¿sí? Eh, no es solo con que tengan el discurso correcto, ¿sí? La creencia correcta, ¿sí? Como diría Santiago, ¿no? La fe sin obras es muerta, y es que eh, no basta simplemente creer, ¿sí? Porque toda creencia verdadera se manifiesta en acciones, ¿no? Eh, y no es suficiente solo hacer si uno no cree lo correcto, ¿sí? Y eso va a pasar, ¿no? Entonces, en la vida de Jesús van a haber ramas que no dan fruto, ¿sí? Y el Padre tiene ese rol, ¿no? El Padre sabe quiénes son, o bueno, está encargado de pulir la vid que es Jesús, ¿no? Entonces, el que no da fruto no pertenece, ¿sí? El que no pertenece lo echa, ¿sí? Simplemente lo quita, ¿sí? Lo bota, ¿sí? No es de Jesús, ¿sí? El que no es de Jesús no pertenece en Jesús, ¿sí? Y eso es constante en los evangelios sobre todo, ¿no? Que aunque había una multitud muy grande, no todos eran de él, ¿sí? Y que aunque lo seguían muchísimas personas, solo le explicaba a sus discípulos, ¿sí? Que, que no todo el que aparenta creer en Jesús y conocer a Jesús, ¿sí? Realmente conoce a Jesús, ¿sí? Eh,
Entonces, de la misma forma que hay un lado negativo, hay un lado muy positivo, ¿no? Y el lado positivo es que el que da fruto, lo poda para que dé más fruto, ¿sí? Así como el que no da fruto lo quita, lo corta porque no sirve, ¿sí? No hace parte del viñedo, lo que está haciendo es obstaculizando el viñedo, ¿sí? El, el que da fruto, él se encarga de que dé más fruto, ¿sí? El fruto de Jesús no es simplemente un fruto que solo da un frutico y ya, ¿sí? Como dice la parábola de los suelos, ¿no? El suelo que da fruto a una idea despampanante, ¿sí? O es impresionante la cantidad de fruto que da, ¿no? Y ese es el rol del Padre, ¿no? El Padre está ahí para que los que son luz, los que son de Jesús, los que están en Jesús, den más fruto, ¿sí? Nunca va a ser un fruto pequeño, siempre va a ser un fruto enorme, ¿sí? Y siempre va a dar más y más fruto porque el Padre está ahí, el Padre se encarga de eso, ¿sí? No hay, no hay creyentes infructíferos, ¿sí? Porque donde hay fruto, Dios mismo se encarga de que haya más fruto, ¿sí? No depende de la persona, no depende de lo que haga la persona, únicamente, ¿no? No es que la persona no haga nada y Dios haga todo, ¿sí? Porque sí, sí hacemos, ¿sí? Pero es gracias a Él y Él mismo se encarga de poner las personas, las oportunidades y todo para que demos más frutos, ¿sí? En el trabajo, para que se conozca más a Dios, en la universidad o en donde sea que estemos, ¿no? Incluso en la misma iglesia, ¿sí? Local. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado, ¿sí? Y ya conecto eso con algo que viene más adelante. Permanezcan en mí y yo en ustedes, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen y lo echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, pidan lo que quieran y será hecho, ¿no? Entonces, Jesús hace una relación muy importante y una relación que deberíamos tener siempre entre Él y su palabra, ¿no? Eh, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, ¿sí? Y es porque la palabra de Dios, ¿sí? Que es como todo el tema de Juan 1, la palabra se hizo carne, ¿no? La palabra de Dios es la revelación de Dios, ¿sí? El hombre, por naturaleza, no puede conocer lo infinito. El hombre, por naturaleza, es un ser finito, ¿sí? Y lo único que puede conocer de lo infinito es lo que lo infinito le revela a lo finito, ¿sí? Entonces, solo lo que Dios revela a la humanidad, eso sabe la humanidad de Dios, ¿sí? Jesús es la encarnación de la palabra de Dios, ¿sí? Lo que quiere decir es que Dios se ha revelado a la humanidad en Jesús de una forma que jamás se había revelado y jamás se revelará de nuevo, ¿no? Eh, y no hay un libro más bonito para ver eso que Hebreos, ¿no? Que dice que es el reflejo mismo de su sustancia, ¿no? Entonces ver a Jesús es ver a Dios. Oír a Jesús es oír a Dios, ¿no? Y él mismo lo dice, las palabras que yo hablo son las palabras que el Padre me dio para hablar, ¿no? Eh, y todo recuento, sí, de las palabras de Dios de las palabras de Jesús, ¿no? Que es la revelación misma de Dios a la humanidad, o la revelación máxima, ¿sí? Son palabra de Dios, son revelación de Dios a la humanidad, ¿sí? Entonces lo que Jesús habló es lo que Dios quería que la humanidad supiera, ¿sí? Toda palabra que vino de él era algo que quería que supiera y lo que él quería que se supiera por toda la historia, ¿sí? Pues es lo que tenemos, ¿no? Que es el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Eh, y su palabra, ¿sí? Es una revelación de él y de Dios, porque él es Dios, ¿no? Todo lo que se ve de Jesús se ve de Dios. Entonces, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, trata de Jesús, ¿sí? Es más, el último libro se llama La Revelación de Jesús, ¿sí? Y entre más uno ve a Jesús, más uno ve a Dios, ¿sí? Y eso se ve en un pasaje muy bonito de Lucas, donde está en el camino de Maús y le dice a dos discípulos
que no lo reconocían. Les cuenta en toda la escritura, dice en los profetas y en Moisés y en los salmos y todo, en donde estaba él y lo que hablaba acerca de él, ¿no? Entonces, incluso antes de eso, sí, toda la escritura ya hablaba de Jesús, ¿no? Porque él es el protagonista y él es lo que Dios quería revelar a la humanidad, y es a él mismo a través de su Hijo, ¿no? Entonces, permanecer en Jesús es permanecer en su palabra, ¿sí? No hay personas que permanezcan en Jesús si no permanecen en su palabra, ¿sí? No es simplemente yo quiero a Jesús o Jesús es mi mejor amigo o yo amo a Jesús y ya, ¿sí? Eh, porque la única forma de conocer a Jesús es en lo que Él nos reveló de Él, ¿sí? En lo que el Padre nos reveló de Él. Y si no vemos a Jesús, si no nos sumergemos en Jesús, nunca vamos a poder dar fruto, ¿sí? Y ahí es donde vienen los versículos 4 al 6, ¿no? Permanezcan en mí y yo en ustedes, ¿sí? Y eso lo vimos como en relación a la pericóresis, a ese pertenecer, a la comunión que tiene y a la que comparte la Trinidad, ¿sí? Y es para permanecer o sea, no solo es estar en Jesús, ¿sí? No solo un hecho único, ¿sí? Sino hay que permanecer, hay que estar en acción constante, ¿sí? En Jesús, ¿sí? Cuando no permanecemos en Jesús, no podemos hacer nada, que es como lo que Jesús quiere decir, ¿no? Si permanecemos en Jesús y Él permanece en nosotros, de la misma forma que una rama, que un sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, ¿sí? Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Queremos dar fruto para Dios, queremos glorificar a Dios, queremos cumplir la obra de enviar el Evangelio a las naciones, debemos permanecer en Jesús, ¿sí? Eh, de la misma forma que una planta, ¿sí? No necesariamente solo una vid, ¿sí? Una planta depende de las raíces del tronco, de todo el sistema que hay adentro para que reciba agua, ¿sí? Para que reciba los nutrientes del suelo, ¿sí? Y nos da esa metáfora porque es imposible para unas ramas subsistir sin, 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 sin la planta, ¿no? Y es curioso porque nosotros a veces creemos que podemos subsistir sin Jesús. Pero la realidad es que si no permanecemos en Jesús, no vamos a poder dar fruto, ¿sí? Y el fruto que viene de Dios, sí, es infinitamente superior a cualquier otra cosa que nos podamos imaginar, ¿sí? No solo es simplemente es la salvación de muchísimas personas, sino es nuestra propia felicidad, sí, eso lo vamos a ver más adelante. Eh, entonces hay que tener esa mentalidad de fuera de Jesús no podemos hacer nada, ¿sí? Separados de mí nada pueden hacer. Y no es que seamos seres sin voluntad y que si no estamos ahí pegados a Jesús y permanecemos en Jesús, literalmente no podemos hacer nada siempre, ¿sí? En un sentido así súper literal en el que no podemos ni mover un dedo, no, ¿sí? Pero en el sentido en el que no podemos disfrutar lo que Jesús ofrece y no podemos hacer nada que alimente nuestra alma y que llene el vacío que por naturaleza tenemos como seres humanos pecadores, ¿no? Eh, nada que realmente nos llene, nada que realmente nos satisfaga, nada que realmente nos haga felices, nada que realmente nos llene de gozo, nada que realmente nos perfeccione, ¿sí? Nos haga mejores nosotros, ¿sí? Para Dios, nada de eso podemos hacer si no permanecemos en Jesús, ¿sí? Si no permanecemos en Jesús, somos unas criaturas indefensas, ¿sí? Contra un pecado que tiene más poder sobre nosotros que nosotros, un mundo que tiene más poder sobre nosotros que nosotros y nuestra naturaleza pecaminosa que tiene más poder sobre nosotros que nosotros, ¿sí? Eh, es impresionante el mucho poder que tiene el pecado, ¿sí? Lo vemos en el mundo, lo vemos en la sociedad, ¿sí? Como en África, uno de los países más ricos en recursos y los mismos líderes se encargan de que el pueblo sea pobre para su propia ganancia. Y lo vemos en casi todos los países, ¿no? Eh, en la era de la tecnología que vimos ya no hay
un concepto como el que creía Rousseau de que el hombre es bueno, ¿no? Ya podemos ver la corrupción en todo lado, todo el tiempo, instantáneamente, en videos, en noticias, en publicaciones, ¿sí? El mundo es terrible y los seres humanos somos terribles, ¿sí? Y la única que satisface nuestras almas, el único pan que realmente puede satisfacer lo que what we long for, lo que deseamos, es Jesús, ¿no? Y fuera de él realmente no podemos hacer nada, ¿sí? Porque en él está la vida, en él está la luz, en él está la verdad, ¿sí? En él está el camino de Dios, ¿sí? En él está la salvación, ¿sí? Y no es simplemente en conocer a Jesús y ya, o creo Jesús y ya una vez, ¿sí? Es un permanecer en Jesús, ¿sí? Y por eso creo que uno de los discursos que representa eso mucho es el pan de vida, ¿no? Eh, uno no puede vivir sin comer, ¿sí? Y no come una vez y ya, ¿sí? Es una cosa que tenemos que hacer todos los días, más de una vez al día, ¿sí? O si no, nos morimos, ¿sí? De la misma forma, si no comemos de Jesús todos los días, ¿sí? No vamos a poder hacer las cosas que nuestra alma, que ahora vive porque vivimos en Jesús, ¿no? Eh, puede hacer, ¿no? Si una persona deja comer, pues es débil y eventualmente se va a morir, ¿sí? Obviamente no es que uno pueda perder la salvación y se vaya a morir si no permanece en Jesús, pero todo lo que es espiritual, que está que viene de Él y que vivimos de Él, ¿sí? Pues no funciona si no comemos de Él, ¿sí? Es como la comida para el alma, ¿sí? Es como la comida para nuestra naturaleza no material, ¿sí? Eh, ese es Jesús, ¿no? Entonces es una relación codependiente, ¿sí? No podemos vivir sin Él, no podemos hacer nada si no permanecemos en Él, ¿sí? No vamos a poder crecer en santificación, no vamos a poder eh, ver y satisfacernos en Él, no vamos a poder cargar las cargas los unos de los otros, no vamos a poder orar como queremos, no vamos a poder ayudarnos los unos a los otros, confesar nuestros pecados unos a los otros, como Dios ha querido que funcionemos, ¿no? Eh, en, en, en esta tierra. Nada de lo que, pues a mi parecer, vale la pena podemos hacer si no permanecemos en Jesús, ¿sí? Una acción constante, ¿sí? Como una planta que necesita de su, como una rama que necesita de su planta para vivir, ¿sí? Y así como él está, se relaciona con su palabra, de la misma forma tiene un uso muy bonito y es, estamos limpios por la palabra, ¿sí? No solo tiene un, un beneficio para nuestro alma eterna, sino que nos limpia, ¿sí? La palabra es la palabra de Jesús, sí, es realmente lo que nos limpia de todo lo que está mal en nosotros, ¿no? Eh, somos unas manchas negras terribles que Jesús lavó, sí, y, y, y su palabra nos lava, sí, y creo que eso tiene mucha relación con Juan 13, ¿no? Como ya estamos limpios, sí, hemos sido justificados y aclarados juntos delante de Dios, pero seguimos pecando, sí, y necesitamos lavarnos nuestros pies, necesitamos seguir confesándonos y seguir pidiendo perdón a Dios por las cosas chiquitas o grandes o enormes que seguimos haciendo, ¿no? Su palabra nos limpia, en su palabra vamos a encontrar la única fuente de limpieza, ¿sí? La única, es esa agua viva que en nuestros malos momentos, en nuestros pecados, es la que nos va a limpiar, ¿sí? No es solo simplemente orar y confesar pecados, sino como el salmista, ¿sí? eh, escribir algo así hermoso, ¿sí? Cuando uno está pecando contra el Dios Santo, ¿sí? Eso solo lo encontramos en Jesús, ¿sí? En su palabra. Eh, y solo eso nos limpia de esa forma que lavarse los pies, ¿no? Y es que no orar, sí, es hablarle a Dios y comunicarle a Dios, pero la palabra es como la respuesta a Dios, ¿no? Eh,
Orar es hablarle a Dios, la palabra de Dios, la Biblia es que Dios nos habla a nosotros y necesitamos que Dios nos hable, ¿sí? Porque si Dios no nos habla estamos perdidos, ¿sí? No crecemos, estamos estáticos, ¿sí? Y estamos enfrentando un montón de enemigos que no podemos enfrentar solos, ¿sí? Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca y lo recogen y lo echan al fuego y se queman, ¿no? Entonces, aquellos que no dan verdadero fruto, sí, que no son de la vida, sí, tienen el destino que Jesús habla y que es más, Jesús es la persona en el Nuevo Testamento que más habla del infierno. Y es eso, ¿no? Los que no son de la vid, los que no son de Jesús, los que no permanecen en Jesús, los que no están en Jesús siempre, ¿sí? Su destino eterno es ser echados al fuego, ¿sí? Eh, que es una realidad muy horrible de imaginar, ¿sí? Un castigo consciente y eterno contra el Dios Santo que, que debimos adorar y alabar y que preferimos cosas tan pequeñas, ¿sí? Al Dios infinito, pero que al mismo tiempo es justo, ¿no? Y es la única forma de que Dios sea justo, que tal lugar exista, ¿no? Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Pero de la misma forma, los que permanecen en Jesús, los que son parte de la vid que es Jesús, ¿sí? Tienen gozo en cosas que aquellos que no son de la vid no pueden experimentar, ¿no? Y es eso, por ejemplo, el pedir todo lo que quieran y les será hecho. Cuando uno está satisfecho en Jesús, ¿sí? Cuando, cuando uno permanece en Jesús y en- crece en Jesús, porque entre más uno ve a Jesús, más crece uno, espiritualmente hablando, y, y, y más las palabras de Jesús permanecen en nosotros, ¿no? Porque así como permanecemos en Él, tenemos que permanecer en su palabra, ¿no? Y es la relación, ¿no? Tienen que permanecer en mí y mis palabras permanecer en ustedes también, ¿sí? Si eso pasa, todo lo que le pidamos a Dios va a pasar, ¿no? Y, y pareciera una exageración, pero creo que no es una exageración, ¿sí? Entre más permanece uno en Jesús, más uno pide las cosas para la gloria de Dios, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere en la oración, ¿no? Eh, que, 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 que sea glorificado, ¿no? No está mal pedir por un carro, ¿sí? No está mal pedir por una casa, no está mal pedir por un viaje, ¿sí? O por un sueño, o por una carrera, o lo que sea, ¿sí? Eso nunca está mal, ¿sí? Eh, pero cuando uno permanece en Jesús y, no sé, eso sí es como entiende más la voluntad de Dios, ¿sí? Todo lo que uno pide pasa, ¿no? Y hay ejemplos muy bonitos, hay ejemplos como George Miller, ¿sí? Que era un alemán que terminó siendo uno de los orfanatos más grandes de Europa en una época, ¿sí? Y sus oraciones eran tan simples como eh, una mañana que no tenían ni para alimentar a los huérfanos, ¿sí? Y la oración de él fue, gracias Señor por la comida que nos vas a dar, ¿no? Y se varó un camión de leche y tuvo que entregarle la leche justo, se varó enfrente del orfanato porque no podía refrigerarla, entonces se iba a dañar, ¿sí? Y luego el panadero tocó la puerta y dijo que algo esa mañana le había dicho que tenía que preparar pan para llevar al orfanato, ¿sí? Y son ese tipo de cosas que uno diría no van a pasar, ¿no? Hay otro ejemplo de una de un pastor que tenía una iglesia cerca de una montaña, sí, y, y, y por regulaciones necesitaban como parqueadero, sí, y la iglesia oró, sí, para que de alguna forma se moviera la montaña para, para poder hacer un parqueadero si no, no podían seguir congregándose, ¿no? Y llegó una constructora y decían que estaban pensando en construir como un centro comercial cerquita, bueno, no un centro comercial como nosotros lo entendemos, pero un shopping mall, que es como algo más chiquitico, ¿sí?
y que querían hacer un parqueadero y que lo podían compartir con la iglesia, y entonces ellos demolieron parte de la montaña y se encargaron de hacer todo el proceso del parqueadero, ¿sí? Entonces, la oración tiene un poder que no nos imaginamos y puede hacer cosas que no nos imaginamos, ¿sí? Y entre más permanecemos en Jesús, ¿sí? Y entre más permanecemos en su palabra, nos vamos a dar cuenta de lo mucho que la oración hace, ¿sí? Eh, la oración nos puede encontrar una pareja, la oración nos puede llevar al otro lado del mundo, la oración nos puede llevar a conocer las personas más maravillosas que vamos a conocer en nuestras vidas, ¿sí? Pero lo importante no es solo el poder de la oración, sino permanecer en Jesús y en su palabra, ¿no? Eh, la oración por mis motivos propios o por lo que yo quiero únicamente, sí, obviamente van, van a tener, a veces no, a veces sí, eh, pero el que permanece en Jesús y el que busca a Jesús y el que busca su palabra, va a ver la oración, sí. Los sí no siempre son inmediatos, los sí no siempre son como los queremos, pero Dios siempre responde nuestras oraciones, ¿sí? Ya sea 5 o 10 años en el futuro, ya sea mañana, ya sea en 10 meses, ya sea de una forma que no lo esperamos, ¿sí? Pero hay que permanecer en Jesús, ¿sí? Necesitamos de Jesús. Somos como ramas en una planta que si queremos dar fruto tenemos que tener todas las vitaminas, minerales, nutrientes, el agua, ¿sí? Eh, el- todo lo que produce la planta, ¿no? Eh, bueno, todo el proceso fotosintético, si se dice así. Em, en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos, ¿sí? Eh, creo que eso es self-explanatory, es muy claro, ¿sí? Glorificar a Dios es que demos mucho fruto. Y fruto es una prueba que somos verdaderos discípulos de Jesús después de todo, ¿sí? Va a haber muchas personas, ¿sí? Hay muchas personas, y siempre desde que Jesús existió ha habido muchas personas que dicen ser discípulos de Jesús, ¿sí? Y una de las evidencias, sí, sino una de las más claras que Jesús siempre da, de cómo saber quiénes son los verdaderos discípulos de Jesús, es fruto, ¿sí? Y el fruto que, que, que viene de Jesús obviamente es vida eterna, sí, y vida eterna, vamos a verlo en el capítulo 17, y está en parte en cada discurso, es permanecer es más, estar en Jesús, estar en Dios, estar en el Espíritu Santo, ser parte de la comunión de la que vive la Trinidad, ¿no? Que es perfecta en todo sentido, ¿sí? Y que ahora seres como nosotros, pequeños e infinitos, finitos, no, infinitos, eh, pecadores y horribles, tenemos acceso a tanta felicidad, a tanto gozo, a tanta perfección, a tanta verdad, a tanto todo, ¿sí? Y es vida, pero no solo para nosotros, sino como lo dice Jeremías, ¿no? Es como agua que entra y es tanta que sale por la barriga y hace ríos, ¿no? Eh, es un fruto enorme, sí, es un fruto que, que nos llena y nos satisface en todo sentido a nosotros, ¿sí? Y, y no solo eso, sino que es tanto que sobreabunda, ¿no? Y cae a los demás y a los demás y a los demás, ¿no? Es un fruto muy bonito, ¿sí? O sea, ser felices como Dios es feliz, ¿sí? Tener acceso a la felicidad de Dios, tener acceso a la verdad de Dios, tener acceso a todo lo que decidimos perder en el jardín, ¿sí? Y de una forma aún más grande, ¿sí? Porque ahora literalmente tenemos una relación con la Trinidad entera que jamás habríamos podido tener si no hubiéramos comido el fruto, ¿no? Y, y eso es discípulos, o sea, es que es un cambio de naturaleza, es un cambio de, de vida, ¿no? Es pasar de muerte a vida, literalmente hablando. Y ese fruto no se puede imitar, ¿sí? Ese fruto no se puede simular,
¿sí? Se puede intentar simular, ¿sí? Pero, pero el que no da fruto va a ser cortado, ¿sí? El que se emociona y es solo emoción y luego llega un momento difícil y se cae, ¿sí? Y se sabe que no da fruto, ¿sí? El que busca a Dios solo en el momento difícil sabe que no da fruto. El que adora a Dios solo si le da cosas, o si le da salud, o si le da todo lo bueno, ese no da fruto. Pero el que ha pasado de muerto a vida, ese da fruto. Sí, y es evidente por el cambio de naturaleza, por el cambio de la forma de pensar, por cómo, incluso para los que no son de fruto, puede dar que da fruto. Mucha gente odia los cambios, sí, de un corazón que ahora vive y ahora late, sí, antes siendo de roca, pero es evidente, sí, para el mundo, sí, es una prueba, si el mundo quiere saber quiénes realmente son de la vid, son los que dan fruto. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permanezcan en mi amor. Y ahora se pone aún más lindo, ¿sí? De la misma forma que el Padre amó al Hijo, ¿sí? Y lo ha amado desde siempre, ¿no? Desde antes de que, bueno, desde antes de que era un concepto de siempre, porque era un presente eterno. Eh, Así también Jesús nos ha amado, ¿sí? O sea, es permanecer en el amor que todo ser humano busca, ¿sí? Busca en una pareja, busca en un vicio, busca en algo, ¿sí? Porque fuimos creados para glorificar a Dios y para alabar a Dios y para amar a Dios, ¿sí? Y para ser amados por Dios, ¿sí? Y lo perdimos, ¿sí? Y ahora tenemos la oportunidad de permanecer en ese amor, ¿sí? Un amor tan infinito y tan eterno como el del Dios mismo por, eh, perdón, me distrajo mi papá. Eh, o sea, ok, ya. Permanecer en ese amor, ¿no? En ese amor tan infinito y tan perfecto. Tenemos la oportunidad de permanecer en él, ¿no? Y eh, creo que todo eso de dar fruto y de permanecer en la palabra de Dios y de permanecer en Dios es porque entendemos lo que se nos está dando, ¿no? No nos está dando una esperanza vacía, no se nos está dando un, un placer momentáneo, se nos está ofreciendo el amor más grande e increíble que cualquier persona pudiera imaginar, ¿sí? Incluso más de lo que podemos imaginar, ¿sí? No es simplemente eh, algo meramente intelectual, ¿no? No solo simplemente algo de palabras y palabras y palabras y saberse la Biblia al derecho y al revés, ¿sí? Es participar de esa comunión incluso en su amor, ¿no? En el amor que tienen, que Jesús tiene por nosotros, ¿sí? Y lo bonito es que usa el mismo verbo, ¿no? Como el Padre me ama, así yo los he amado, ¿sí? No es algo que empezó a hacer, sino es algo que ha hecho desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, antes de que existiéramos nosotros, antes de que existiera el mundo, nos ha amado, ¿sí? Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, acá viene como ese balance entre eh, lo que dijo en el capítulo 14, ¿no? Si me aman, guardarán mis mandamientos, cumplirán mis mandamientos, ¿sí? Los mandamientos de Dios no son una carga, ¿sí? La ley, ¿sí? La ley del Antiguo Testamento es una carga, sí, es más, Gálatas mismo lo dice, no es una maldición, no porque la ley sea mala, sino porque la ley es tan santa y tan pura que nosotros la hicimos eh, una maldición para nosotros mismos, ¿sí? Porque nadie puede cumplirla y lo único que hace es mostrarnos lo mal que hacemos las cosas, incluso a veces aviva nuestro propio pecado, porque el pecado es tan malo que usa lo bueno para pecar más, ¿sí? Eh, sí, entonces Jesús viene y nos ama y nos da una nueva ley, ¿sí? La ley de Cristo, ¿sí? La ley del amor. Y es disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado y ha creado para que disfrutemos, ¿sí?
ese es el propósito de todo lo que Dios hizo en la creación física, ¿no? Y es que sus hijos disfruten de todo, ¿sí? Él, él nos creó con los órganos que tenemos, con el paladar que tenemos para poder disfrutar la comida. Si él quisiera que no disfrutáramos la comida, no lo hubiéramos disfrutado, nos hubiera dado una lengua diferente o un sabor diferente a las frutas, pero todo lo hizo para que lo disfrutemos. Y así alabemos a Dios, glorifiquemos a Dios, ¿sí? Él, él, eh, él hizo todo lo que Él hizo bueno para que lo disfrutemos, ¿sí? Y sus mandamientos también, sus mandamientos no son una carga, ¿sí? El, el cargar las cargas los unos de los otros en la iglesia, ¿sí? El amarnos como Él nos ama, ¿sí? El, el abstenernos de hacer las cosas mal, ¿sí? Todo mandamiento que Jesús dio y que se encuentra en el Nuevo Testamento, ¿sí? Incluso eh, los que venían del Antiguo Testamento, ¿no? Como honrar a padre y madre, como eh, amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿sí? Y los que no había antes, como confesarnos los pecados los unos a los otros, cargar las cargas los unos de los otros. Todo eso es para nuestro bien, ¿sí? Para nuestro bien, para nuestra felicidad, para ser tan felices como podemos y para nuestro bienestar y para la gloria de Dios, ¿sí? Es tan simple. Dios no nos dice no tomen, no se diviertan, no hagan, ¿sí? Simplemente quiere que disfrutemos todo lo que Él hizo, como Él lo hizo, de la forma que Él lo hizo. Él no hizo los alcoholes para que nosotros perdiéramos la conciencia y nos fuéramos de nosotros mismos, y que ese es el pecado de la borrachera, y están los alcoholes, están lo que llamamos drogas, ¿sí? En los alucinógenos, etcétera, ¿sí? Eh, él hizo el vino para que tomemos y para que disfrutemos. Él tomó vino, ¿sí? Eh, pero él no quiere que lo tomemos en exceso, ¿sí? Que ya es donde hay pecado, ¿sí? Él hizo la comida para que la disfrutemos, él hizo los sabores exquisitos y exóticos para que los disfrutemos, ¿sí? Eh, pero no en exceso, porque es donde está la gula. Él hizo la sexualidad para que disfruten una pareja, ¿sí? Pero no con 10.000 personas diferentes de la forma que yo quiera, así de formas grotescas que él no hizo el cuerpo humano para que funcionara, ¿sí? Todo eso lo hizo para que lo disfrutemos y todos los mandamientos de Jesús están ahí para que disfrutemos lo más que podamos en nuestra vida, ¿sí? Y glorificando a Dios y siendo tan felices como podemos ser en Dios, ¿sí? Y ahí se manifiesta el amor de Dios, ¿sí? En guardar sus mandamientos, ¿sí? Guardar sus mandamientos es permanecer en Él. Y si permanecemos en Él, permanecemos en su amor, ¿sí? Y es bonito porque uno diría como que cómo Jesús va a entender nuestras luchas y esas cosas, ¿no? O lo difícil que puede llegar a ser obedecer, ¿sí? Y es el mismo ejemplo que Él nos da, ¿no? Yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, ¿sí? La, la tarea de Jesús que Jesús vino a cumplir a esta tierra es una tarea que ninguno de nosotros jamás se acercará a cumplir, ¿sí? Eh, de rebajarse, de estar en la presencia de Dios, ¿sí? Disfrutando de la Trinidad perfecta, eterna y hacerse hombre, ¿sí? Ser humillado, ¿sí? Ser escupido, que le pegaran puños, ser crucificado, ser burlado, ser atacado, mejor dicho, humillado hasta no más poder, ¿sí? Tratado como lo peor de lo peor, siendo el mejor de los mejores. Eh, y él obedeció todo hasta el fin, ¿sí? Y lo obedeció voluntariamente, lo obedeció felizmente, ¿sí? Lo obedeció, ¿sí? Permaneciendo en el amor de su Padre, ¿sí? Él mismo nos da ese ejemplo. Él guardó todo lo que el Padre le... Él nunca no hizo algo, porque si él hubiera no hecho algo de lo que el Padre le mandó a hacer, pues no estaríamos acá, ¿sí? Él hizo todo en obediencia, guardando todos los mandamientos que el Padre le había dado a él, ¿sí? En su vida en la tierra. Él mismo nos da el ejemplo, ¿sí? No es que tengamos un, como lo diría Hebreos, un sumo sacerdote que no nos entiende, sino que fue tentado en todo lo mismo que hemos sido tentados, ¿sí? Obviamente nunca lo afectó la tentación como nos afecta a nosotros, pero Él entiende todo por lo que pasamos.
Él entiende todas nuestras luchas, Él entiende todos nuestros problemas, ¿sí? E incluso a veces mucho mejor que nosotros, porque a veces no nos entendemos, no entendemos ni siquiera cómo pensamos o por qué pensamos, y no entendemos por qué somos tan complicados, ¿sí? Él lo entiende, ¿sí? Y es una misma relación como la de Jesús con el Padre, ¿no? Si amamos a Jesús y si permanecemos en su amor y si permanecemos en su palabra, es de la misma forma en la que el Hijo permanece en el Padre, ¿sí? Y es el mismo amor y es la misma comunión, ¿sí? Y estamos llamados a ser partícipes de algo tan grande y perfecto y bonito, ¿sí? Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y mi gozo sea perfecto, ¿sí? Todo esto que hemos hablado es para que la felicidad de Dios esté en nosotros. La felicidad de Jesús esté en nosotros, ¿sí? No hay mayor felicidad que la felicidad que Jesús ofrece. No hay mayor satisfacción para nosotros, satisfacción, sí, que la satisfacción que Jesús ofrece, ¿sí? Queremos que nuestra felicidad sea perfecta, debemos permanecer en Jesús, ¿sí? Si estamos, como diría John Piper, ¿sí? Eh, estar, ¿cómo lo traduzco eso? Ah, Dios está más glorificado en nosotros entre más estemos nosotros satisfechos en Dios, ¿sí? Eh, Eso es, ¿sí? Dios no quiere que vivamos una vida minimalista, sin propiedades y sin cosas, y viviendo lo más pobres que podamos y lo más humilde que podamos, como creían los monjes, ¿sí? O como aún creen eh, muchos monasterios, ¿sí? Él quiere que seamos felices, ¿sí? Él nos creó para ser felices. Ahí sí, como diría Aristóteles, el fin último del hombre es ser feliz, ¿sí? La cosa es que buscamos felicidad en cosas que nunca nos van a dar felicidad. Cuando la única fuente de felicidad que realmente nos va a dar felicidad, la única forma de plenitud que tenemos está en Dios. ¿Sí? Esto nos lo ha hablado desde capítulo 13 para que el gozo de Él esté en nosotros y así nuestro gozo sea perfecto. ¿Sí? El plan de salvación para la humanidad es para aquellos que sean salvos sean felices. ¿Sí? Que glorifiquemos a Dios, sí, le demos la gloria a Dios, sí, pero también nuestra felicidad está ahí. Él después de todo hizo todo para que lo disfrutemos. Todo este mundo, sí, Él nos dijo que lo gobernamos para que podamos disfrutarlo, sí. Él nos dio la capacidad de reproducirnos y nos dijo que llenáramos la tierra para que lo disfrutáramos todo, sí, porque creó diferentes paisajes, diferentes flores, o sea, diferentes atardeceres, diferentes matices de colores en diferentes países, la aurora boreal. Todo eso está en diferentes lados del mundo. Y si no llenamos el mundo, nunca lo hubiéramos podido haber disfrutado, ¿no? Todo eso existe para que todo eso nos lo ha hecho. O sea, nos, la vida eterna y todo es para que nosotros seamos felices y tengamos la misma felicidad que Jesús tiene. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros así como yo los he amado. ¿Sí? Nadie tiene un amor mayor que este que uno que da su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos eh, porque ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Entonces, Dios quiere que seamos felices en Él, ¿sí? Y nos da su felicidad. Y nos da un mandamiento muy bonito, ¿no? Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, ¿sí? Si permanecer en sus mandamientos y guardar sus mandamientos es permanecer en su amor, ¿qué mandamiento más bonito para empezar todo que nos amemos? Los unos a los otros como Él nos ha amado, ¿sí? Con un amor tan grande que da su vida por sus amigos, ¿sí? Nadie tiene amor mayor que este, que uno que da su vida por sus amigos, ¿sí? Por todos los que Él amó y ha amado, dio su vida, ¿sí? Y no hay amor más grande, ¿sí? Porque dio su vida para que nosotros tuviéramos vida, ¿sí?
todo el plan, todo el sufrimiento, toda la humillación fue para que nosotros pudiéramos tener su felicidad. ¿Sí? Dios no quiere que la humanidad sufra y esté como está. ¿Sí? Y en su infinito plan ha destinado a seres que no merecen nada disfrutar de algo tan infinito y tan hermoso. ¿Sí? Y qué mandamiento tan bonito para empezarlo todo. Amémonos los unos a los otros como Él nos ha amado. ¿Sí? Si la iglesia, si se quiere ver el fruto empieza en algo tan maravilloso como ese amor. ¿Sí? La iglesia no se identifica por qué tan felices son todos o por qué tantos abrazos se dan o por qué tan amistosos son. ¿Sí? La iglesia se da porque tiene ese amor de Jesús, el amor que incluso da su vida por sus amigos, el amor que lo sacrifica todo por ellos, ¿sí? Eh, el amor que es sacrificial, el amor que no busca lo suyo, el amor que tiene por encima de todo, ¿sí? Eh, el objeto amado, ¿sí? Qué bonito amor, ¿sí? Y un amor que carga las cargas los unos de los otros, un amor que se confiesa los pecados los unos a los otros, que se ayudan los unos a los otros, ¿sí? Esa es la iglesia. Esa es una asamblea del reino de Dios, ¿sí? Como dice la canción, ¿no? Un reino cuyo lema es amor, ¿sí? El amor con el que Dios nos ama, el amor que hace parte y del cual que fluye la Trinidad, un amor tan grande, ¿sí? Que ya haciendo un- una reflexión de la Trinidad, como dirían Lewis o Jonathan Edwards o muchos otros teólogos, ¿no? Que el amor del Padre por el Hijo es tan grande que salió de otra persona, ¿no? El Espíritu Santo, ¿sí? De ese amor hacemos parte y de ese amor podemos disfrutar y en ese amor podemos permanecer y ese amor podemos dar a otros, ¿sí? Ese amor no lo tiene el mundo, ese amor no se encuentra en ningún lado más, ¿sí? No importa cuántas religiones haya, no importa cuántos intentos el ser humano haga, ese amor solo se encuentra en Jesús, ¿sí? Eh, Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando, ¿sí? Si nos amamos, ¿sí? Si seguimos y guardamos los mandamientos de Jesús y permanecemos en Jesús y permanecemos en su palabra, somos sus amigos. ¿Y amigos en qué sentido, no? Amigos en el sentido de que hacemos parte de la familia de Jesús, ¿no? Hacemos parte de su círculo íntimo, ¿sí? Y de nuevo, el seguir sus mandamientos, el hacer lo que Él nos manda, es solo una muestra de su amor y de que realmente nos ha cambiado y que nos ha dado una nueva naturaleza, ¿sí? Todo está relacionado. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, ¿sí? El siervo no tiene ni idea, ¿sí? El siervo se encarga de servir. El esclavo solo hace lo que su amo le dice, sí, porque la palabra siervo es esclavo. Eh, sí, no tiene idea de lo que piensa el siervo o su señor, sí, pero a un amigo sí, sí. Los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi padre, sí. Queremos saber, queremos ver a Dios, tenemos que ver a Jesús, queremos ver a Jesús, tenemos que permanecer en Él, tenemos que permanecer en su palabra, tenemos que hacer lo que nos ha mandado a hacer, sí. Tenemos que amarlo, o sea, tenemos que permanecer en su amor, tenemos que buscarlo, tenemos que satisfacernos en Él. Entre más satisfechos estemos en Jesús, más cerca vamos a estar a Dios, más vamos a ver a Dios, más vamos a tener la felicidad que Dios nos ofrece, más vamos a poder tener todo lo que nuestra alma desea, ¿sí? Porque lo que nuestra alma más desea es estar satisfechos en Dios, ¿sí? Lo que toda alma lo desea, ¿sí? Que buscamos diferentes dioses, buscamos el dios alcohol, el dios sexo, el dios drogas, el dios empleo, el dios dinero, el dios todo, porque todo ser humano tiene dioses, uno o dos, o miles, o cientos, ¿sí? El dios pareja, el dios eh,
comodidad, sí, y los dioses falsos que hay por todo lado, sí, pero, pero es diferente, sí, es diferente con Dios, sí, o sea, incluso seres tan pequeños y minúsculos que nos rebelamos contra Él y lo odiamos con todo nuestro corazón, ahora nos llama amigos, sí, y nos muestra todo lo que Dios quería que supiéramos como seres humanos, sí, todo lo que ha oído del Padre, sí, todo lo que Dios ha revelado a la humanidad a través de Jesús, a eso tenemos acceso, sí, como amigos, como parte del círculo íntimo, como personas que comparten de la comunidad, de la comunión que hay en la Trinidad, ¿no? Eh, que es algo hermoso, es algo maravilloso y es, de nuevo, la, la mayor razón y la única razón para ser verdaderamente felices, ¿sí? Nada más nos va a hacer felices, ¿sí? Si, si, si tenemos la mejor mujer del mundo o el mejor hombre del mundo, eso no nos va a hacer felices, ¿sí? Si tenemos a Dios, eso nos va a hacer eternamente felices. Y todo lo que nos dé una pareja, una hamburguesa deliciosa, un, una cama súper cómoda, un viaje al mejor país, un paisaje hermoso, una mascota hermosa, una familia hermosa, ¿sí? Todo eso lo vamos a poder disfrutar y ser felices en Dios en todo eso. Pero si permanecemos en eso y no en Dios, vamos a estar vacíos, ¿sí? No importa qué tan perfecto y tan bonito y tan bueno sea, ¿sí? Jesús es la vid, ¿sí? Mi familia no es la vid, mis amigos no son la vid, mi universidad no es la vid, mi iglesia no es la vid, mis amigos, mi carrera, mis sueños, mi todo, mi yo no soy la vid, ¿sí? Solo Jesús es la vid. Y queremos tener vida y queremos dar fruto, queremos estar en comunión con Dios, tenemos que estar en la vid, tenemos que permanecer en la vid. El que no permanece en la vid es echado afuera, ¿sí? El que, el que no permanece en la vid nada puede hacer, ¿sí? Está, es como un vegetal, una persona en estado vegetal, ¿sí? Así es nuestro espíritu si no permanecemos en la vid, ¿sí? Así es nuestra alma si no permanecemos en la vid. Y uso esas palabras intercambiablemente. No creo que haya tres, una tricotomía en el ser humano, pero, pero sí, eso es ser parte de la vid, eso es estar en la vid, eso es estar en Jesús, eso es permanecer en Jesús, es una fuente de felicidad, de amor, de comunión, de vida eterna que, que, que nos satisface y que glorifica a Dios en todo, ¿sí? Y tenemos un ejemplo en Jesús, tenemos un, un ejemplo de amor, de sumisión, de obediencia, de todo con su Padre, ¿sí? No, no, no hay mayor ejemplo, no hay mayor eh, satisfacción que en todo nos entiende y busca nuestro bien por encima de todo y obviamente sabe que nuestro bien último es Él, ¿no? Eh, si no lo supiera, pues terrible. Eh, y eso es lo que Él nos ofrece, a Él, ¿sí? No nos ofrece cosas pasajeras, nos ofrece lo más eterno que existe, Él mismo, ¿sí? Eh, nadie más nos va a ofrecer lo que Jesús nos ofrece, ¿sí? Nadie más nunca nos va a poder dar lo que Jesús nos da, ¿sí? Él mismo, en toda su gloria y esplendor, ¿sí? Y es muy bonito y es muy espectacular eso. Y vamos a dejar por acá, porque mañana madrugo y me demoro mucho.